Imagina esto, estás en una ciudad medieval abarrotada, el aire huele a aguas residuales, las calles están llenas de barro, estiércol y cuerpos enfermos. No hay antibióticos, no hay hospitales modernos, no hay explicación científica para lo que está por venir. Y sin saberlo, estás a punto de vivir el infierno en la tierra, porque cuando la peste negra llegó, no vino como una tormenta que podías ver desde lejos. Llegó como un susurro silencioso. Una rata cruzando una cuerda, una pulga saltando de un abrigo a una pierna. Y cuando quisiste darte cuenta, ya era demasiado tarde. Las ciudades medievales eran bombas de tiempo. Lugares como Florencia, París o Londres estaban sobrepoblados, mal ventilados y con un sistema sanitario prácticamente inexistente. En ciudades con más de 10.000 personas, todos vivían unos encima de otros. Las casas de madera estaban tan juntas que las ratas saltaban de tejado en tejado con facilidad. Las pulgas no necesitaban viajar mucho, solo necesitaban un portador. Y las ratas eran perfectas. Esas pulgas portaban un enemigo invisible, la bacteria de la peste, y lo que parecía solo un problema de higiene pronto se convirtió en una tragedia continental. Una de cada 3 personas en Europa murió entre 1347 y 1351. Una de cada 3. Si tenías 3 hijos podías perder a uno. Si tenías 3 amigos, uno no estaría allí al final de la semana. La peste no discriminaba, no le importaba si eras rico, pobre, joven o anciano, solo necesitaba una oportunidad para entrar. El caos comenzó con rumores. Comerciantes que llegaban de otras ciudades hablaban de pueblos fantasmas, calles vacías, cadáveres en las puertas. Al principio la gente no quería creerlo, pero pronto empezaron a ver cosas extrañas. Los perros y gatos morían sin razón. Las ratas, normalmente escurridizas, empezaron a tambalearse a plena luz del día, como si estuvieran borrachas o enfermas, y luego vino el olor, un hedor dulce y pútrido que salía de las casas, aunque nadie parecía saber por qué. La peste ya estaba dentro. Las víctimas humanas no tardaron en aparecer. La enfermedad avanzaba rápido. En cuestión de días, los ganglios linfáticos se hinchaban hasta el punto de explotar. El dolor era indescriptible. El cuerpo se cubría de bubones oscuros y negruzcos. La fiebre consumía a las personas en apenas una semana, y lo más aterrador, nadie sabía cómo detenerla. La medicina medieval estaba perdida. Los doctores, vestidos con túnicas negras y máscaras en forma de pico, pensaban que el aire corrupto era el culpable. Llamaban miasma al mal olor y lo culpaban de la enfermedad. Para protegerse llenaban sus máscaras con hierbas aromáticas, como si el olor a lavanda pudiera detener la muerte. No sabían que esas máscaras, aunque ridículas, les estaban salvando sin querer. Las pulgas no podían alcanzar sus rostros. La gente empezó a desesperarse. Muchos pensaban que era un castigo divino. Las iglesias se llenaron de fieles rogando perdón por sus pecados, mientras afuera los cadáveres se apilaban. Otros decidieron huir, los más ricos empacaron lo esencial y escaparon al campo. Era la estrategia más efectiva, alejarse de la ciudad, de las multitudes, del aire envenenado. Sin saberlo, también se alejaban de las ratas y las pulgas. Pero los pobres no tenían esa opción. Quedarse significaba improvisar. Las familias comenzaron a evitar a los vecinos. Dejaron de ir a la iglesia, al mercado, a las fiestas. Cancelaron bodas, funerales, nacimientos. Dejaron de abrazarse, de tocarse. El distanciamiento social había nacido en el siglo XIV. Las ciudades, sin saberlo, empezaron a adoptar medidas que funcionaban. Quemaban la ropa y las sábanas de los enfermos, lo que eliminaba las pulgas, prohibían la entrada de forasteros y detenían los barcos en los puertos durante 40 días. Así nació la palabra cuarentena. Algunas ciudades incluso tapiaban casas enteras, encerrando a los enfermos y a los sanos dentro. Si alguien tosía, los vecinos lo denunciaban. La casa se sellaba. Nadie volvía a salir. Los gobiernos colapsaron. Los jueces, los alcaldes, los recaudadores de impuestos, todos enfermaron o huyeron. Ya no había autoridad. La ley desapareció. Las calles eran territorio de los sepultureros, que exigían 10 veces su salario habitual para arriesgarse a recoger los cuerpos. Las iglesias se quedaron sin espacio, se cavaron fosas comunes. A veces, los cadáveres se arrojaban en ríos o se quemaban en masa. Los mercados cerraron. Las tiendas quedaron vacías, sus puertas abiertas como bocas sin vida. Nadie vendía, nadie compraba. El dinero perdió valor. Las monedas podían llevar la peste, así que la gente dejó de usarlas. Se volvió al trueque. Un saco de trigo por una capa, un cuchillo por medicina, un caballo por la oportunidad de escapar.
La supervivencia se convirtió en el único objetivo. Cada decisión era una cuestión de vida o muerte. Beber ese agua contaminada o morir de sed, acercarse a ese vecino enfermo o dejarlo morir solo, encerrar a tu propia familia o arriesgarte a perderla entera. Y en medio de ese caos, algunos empezaron a entender, aunque no pudieran explicarlo, que había cosas que funcionaban. No ir a lugares concurridos, quemar las pertenencias de los muertos, no tocar monedas, cerrar la ciudad, alejarse del centro. Salir solo por la noche, cuando hacía frío y las pulgas eran menos activas. A veces, sobrevivir era cuestión de instinto, pero el precio era altísimo. Los sobrevivientes de las ciudades medievales no solo enfrentaban la peste negra, sino también la descomposición completa del tejido social. Donde antes había vecinos, ahora había sospecha. Donde antes había comerciantes, ahora había casas vacías con puertas abiertas. Y donde antes había fe, ahora reinaba el miedo. Muchos recurrieron a la religión, algunos lo hicieron con fervor casi fanático. Los flagelantes se convirtieron en una imagen habitual, hombres que marchaban por las calles golpeándose la espalda con látigos cubiertos de púas, rogando perdón por los pecados de la humanidad. Creían que, con suficiente sufrimiento, Dios detendría la plaga. En su dolor otros encontraban consuelo, pero también propagaban el miedo, y con el miedo llegaron las acusaciones. Se culpó a los extranjeros, a los judíos, a las brujas, a cualquiera que fuera diferente. Se decía que envenenaban pozos, que habían hecho un pacto con el diablo, que habían traído la peste. Las persecuciones aumentaron. En algunas ciudades, comunidades enteras fueron masacradas, no por estar enfermas, sino por ser sospechosas. Así, la peste no solo mataba con fiebre, sino también con odio. Pero en medio del horror, había quienes intentaban entender, observaban, anotaban. Algunos médicos y cronistas medievales comenzaron a documentar patrones. Notaron que los carniceros enfermaban más rápido, que las lavanderas parecían resistir más, que ciertas zonas de la ciudad eran más mortales que otras, y que las casas con animales dentro, perros, gatos o gallinas, parecían menos afectadas que las que no los tenían. Sin saberlo, los gatos eran aliados. Al cazar ratas, interrumpían la cadena de contagio. Por eso, en las zonas donde los gatos fueron perseguidos por supersticiones, la peste golpeó con más fuerza. La ignorancia era tan letal como la bacteria. Con el tiempo, las ciudades comenzaron a organizarse mejor. Aparecieron las primeras formas de sanidad pública rudimentaria. En algunas ciudades se designaron funcionarios para inspeccionar casas, identificar síntomas y aislar casos. Se establecieron áreas de enterramiento fuera de los muros de la ciudad. Se quemaba la ropa de los muertos, se prohibía el contacto físico, se colocaban marcas en las casas infectadas, con cruces o trapos rojos. Los barberos cirujanos, una mezcla de peluqueros y médicos, asumieron funciones clave. Aunque sus conocimientos eran limitados, practicaban sangrías, drenaban bubones y aplicaban ungüentos. A menudo enfermaban ellos mismos, pero algunos sobrevivían. Y esos supervivientes eran valiosos, porque podían entrar en casas enfermas sin temor, habían pasado por la peste y la habían vencido. Se empezó a notar algo curioso. Quienes habían sobrevivido a la peste una vez parecían inmunes. Podían cuidar a los enfermos sin enfermar ellos mismos. Así nacieron los primeros rudimentos de lo que hoy llamaríamos inmunidad. Las ciudades empezaron a utilizar a estos inmunes como asistentes en hospitales improvisados, como recolectores de cadáveres, como guías para los nuevos infectados. Y en este nuevo orden, la peste no solo mataba, también transformaba. Las estructuras sociales colapsadas dieron paso a nuevas oportunidades. Al morir tantos artesanos, campesinos y trabajadores, los supervivientes eran más valiosos. Por primera vez en siglos, los campesinos podían exigir mejores condiciones. Los siervos escapaban de los feudos y se establecían en ciudades donde había trabajo y nadie para realizarlo. El sistema feudal empezó a tambalearse. La peste había hecho lo que las rebeliones no habían logrado. Las mujeres también tomaron nuevos roles. Al morir tantos hombres, muchas se vieron obligadas a trabajar en oficios que antes les estaban prohibidos. Dirigían negocios, fabricaban pan, enterraban muertos. La sociedad, sin querer, empezaba a experimentar un cambio profundo. Y aún así, la peste regresaba.
no una ni dos, sino varias veces en los siglos siguientes. Cada nueva oleada traía muerte, sí, pero también traía aprendizaje. Las ciudades mejoraban sus sistemas de cloacas, sus mercados se movían a zonas más abiertas, se crearon sistemas de notificación de enfermedades, se construyeron lazaretos, hospitales dedicados exclusivamente a enfermedades infecciosas, y nació la idea de que el aislamiento podía ser una herramienta de salud pública. Incluso las universidades comenzaron a cambiar. Las facultades de medicina empezaron a discutir si el conocimiento antiguo de Galeno o Hipócrates era suficiente. Se necesitaba observar, experimentar, registrar. La medicina comenzaba su transición hacia un enfoque más empírico, aunque tardaría siglos en consolidarse. Mientras tanto, la gente común buscaba maneras prácticas de sobrevivir. Aprendieron a leer señales. Si una rata caminaba desorientada, era momento de cerrar las puertas. Si el cielo se volvía denso y el aire tenía un sabor metálico, era mejor alejarse. Si un vecino comenzaba a sudar y a hablar con delirio, lo mejor era sellar la casa y rezar. Muchos recurrían a la superstición, colgaban amuletos, llevaban ramas de enebro, se pintaban cruces en la frente. Otros, al contrario, se volvieron más racionales, buscaban aire fresco, se mudaban a zonas altas, hervían el agua antes de beberla. Poco a poco, sin saber cómo ni por qué, algunos comportamientos funcionaban. En las ciudades donde se lograba una mínima organización, la peste encontraba más obstáculos. Las comunidades que actuaban con rapidez, cerrando puertas, estableciendo cuarentenas y controlando a los viajeros, sufrían menos. La supervivencia entonces no era solo individual, era colectiva. La cooperación, aunque naciera del miedo, era efectiva. Y al final, tras semanas o meses de horror, la peste se iba, como había llegado, en silencio. Quedaban menos personas, pero también quedaban más lecciones. Cuando finalmente la peste negra dejaba atrás una ciudad, lo que quedaba no era una celebración, era silencio, calles vacías, puertas entreabiertas que ya nadie cerraría. Carros oxidados detenidos en medio del camino, olor a madera húmeda, a tierra removida, a cuerpos enterrados deprisa. Era el eco de una tragedia que no tenía palabras suficientes para describirse. Pero en medio de esa devastación comenzaba algo aún más complejo, la reconstrucción. Porque sobrevivir no solo era esquivar la enfermedad, era reconstruir una vida sobre los escombros de otra, era reaprender a confiar, a convivir, a hacer comunidad, y lo más difícil era volver a mirar al futuro sin temblar. Para muchos, la peste negra no solo cambió su entorno, cambió su visión del mundo. Lo que antes parecía inmutable, la nobleza, la iglesia, la economía, la jerarquía social, ahora estaba en duda. La autoridad religiosa, que no pudo proteger a la población, perdió parte de su poder. Mucha gente comenzó a cuestionar si realmente los castigos divinos eran la causa de sus tragedias, si los rezos eran suficientes, si la salvación venía del cielo o de las acciones humanas. Esta duda, plantada como una semilla en la mente colectiva, florecería siglos más tarde en reformas religiosas y en el pensamiento crítico que alimentaría la ciencia moderna. Las ciudades poco a poco comenzaron a organizar respuestas más sistemáticas. En Italia, por ejemplo, surgieron las primeras instituciones municipales dedicadas exclusivamente a controlar epidemias. Había registros, vigilantes de salud, listas de infectados y personas encargadas de aplicar medidas específicas. Se fundaron los primeros consejos de sanidad, con médicos, clérigos y funcionarios civiles que trabajaban en conjunto. Uno de los cambios más profundos fue la introducción de la cuarentena como medida preventiva. Aunque no comprendían del todo cómo funcionaba la transmisión, sabían que aislar a los enfermos ralentizaba la propagación. Así nacieron las casas de cuarentena, los cordones sanitarios, los certificados de salud para viajeros. Incluso los barcos debían permanecer fondeados durante 40 días antes de que la tripulación pudiera bajar a tierra. Ese simple acto salvó miles de vidas. Y también aparecieron innovaciones culturales. El arte y la literatura se oscurecieron. Surgieron pinturas de esqueletos danzantes, de cuerpos putrefactos, de demonios abrazando a los vivos. La muerte, antes un tabú, se volvió una figura constante, pero también se volvió una maestra. Recordaba que la vida era efímera, que la riqueza, la belleza o el poder no significaban nada frente a una pulga infectada. Esa conciencia alimentó obras que hablaban de humildad, de redención, de vivir el presente. Las ciudades más golpeadas empezaron a repensarse desde lo más básico.
Se planificaron calles más anchas, se construyeron canales de desagüe, se separaron los barrios por profesiones, por higiene, por densidad. Surgieron oficios nuevos: inspectores de salud, cuidadores de enfermos, quemadores de ropas, enterradores especializados. El trauma colectivo moldeó una nueva visión de lo que significaba vivir en sociedad. El conocimiento médico también dio un pequeño salto. Aunque la medicina seguía atrapada en ideas erróneas, el contacto directo con la tragedia empujó a algunos a dejar los libros antiguos y comenzar a observar directamente a los enfermos. Se hicieron las primeras autopsias con propósitos científicos. Algunos médicos se dieron cuenta de que el contagio no era por el aire solamente, sino por contacto. Empezaron a usar guantes, a lavar utensilios, a hervir instrumentos. Sin quererlo, habían dado un paso hacia la antisepsia. En las zonas rurales, la despoblación produjo un cambio inesperado. Los campos abandonados volvieron a florecer. Los bosques reclamaron terreno, los animales salvajes regresaron a las cercanías. Pero también hubo menos manos para sembrar. La tierra sobraba, pero faltaban campesinos, y eso cambió las reglas del juego. Los señores feudales tuvieron que ofrecer mejores condiciones. El trabajo de un hombre ahora valía mucho más que antes. La peste negra había hecho lo que 1000 levantamientos campesinos no lograron: equilibrar el poder entre clases. Los sobrevivientes también fueron diferentes. Muchos de ellos vivieron con una sensación de haber sido elegidos, no por virtud, sino por azar, y ese sentimiento trajo consigo un nuevo tipo de resiliencia. Comenzaron a vivir con una urgencia renovada, a casarse más jóvenes, a tener hijos pronto, a disfrutar lo que se pudiera, pero también a desconfiar, a aislarse, a vigilar a los demás con recelo. El trauma de la peste no desapareció con los cadáveres, vivía en la memoria colectiva, y mientras Europa se sacudía, otras regiones también sufrían. La peste negra no fue un fenómeno exclusivo del continente europeo. China, India, el mundo islámico, todos enfrentaron su propia versión del infierno. En algunos lugares, las respuestas fueron más eficientes, en otros, más brutales. Pero en todas partes, el patrón se repetía: caos, muerte, adaptación y transformación. El mundo que emergió después de la peste no era el mismo. Había menos personas, pero más oportunidades, menos certezas, pero más preguntas, menos fe ciega, pero más curiosidad. El dolor dejó cicatrices, sí, pero también dejó lecciones, y quizás la más importante de todas fue esta: incluso en medio de la ignorancia, del miedo y del sufrimiento, los seres humanos encontraron formas de sobrevivir, de adaptarse, de resistir, a veces por suerte, a veces por instinto, a veces por decisión consciente, pero siempre con una mezcla poderosa de desesperación y esperanza. Por eso, cuando hoy miramos hacia atrás y preguntamos cómo sobrevivió la gente medieval a la peste negra, la respuesta no está solo en los remedios, ni en las cuarentenas, ni en los gatos cazadores de ratas. La respuesta está en algo mucho más profundo, en esa capacidad humana de resistir lo impensable, de reconstruirse después del horror, de seguir adelante incluso cuando el mundo parece estar acabando, porque así fue como sobrevivieron, y así es como una y otra vez la humanidad ha seguido adelante.